Comienza a estudiar gratis en ed.team y descubre por qué en español nadie te explica tan bien como ed.team. Las aplicaciones y sitios web tienen backend y frontend. El backend es lo que tú no ves, el interior de la aplicación, pero donde está la lógica de negocio, es decir, el funcionamiento profundo del sistema. Mientras que el frontend es lo que sí ves, las pantallas, los botones, las imágenes, los textos. Si fuera un auto, el backend sería el motor y todos los mecanismos internos, mientras que el frontend sería el color del auto, el modelo de los asientos, del timón, de las llantas, de los pedales. Visto de esta manera, suena que el backend no solo es la parte más importante del sistema, sino la más compleja, y que el frontend es simplemente decorativo y estético y que es bastante sencillo. Ese error lo cometen muchas personas y no es así. Por ejemplo, imagínate un auto que pueda cambiar de color con un solo botón. O de modelo, es decir, que pase de ser un auto familiar a un auto deportivo con solamente un botón que cambie en el modelo de los asientos, la cantidad de asientos, el modelo de las llantas y todo con simples botones. Ese auto sería un wow, sería completamente revolucionario y te aseguro que incluso el motor pasaría a segundo plano. Pues bien, este auto es el frontend de hoy en día. Pero si queremos un auto que cambie de color, de estilo, de número de asientos en tiempo real, debería estar construido con una estructura que se pueda modificar en el instante. Pero en el caso del frontend, está construido sobre HTML, y HTML es un lenguaje estático, no tiene variables, condicionales, no tiene ciclos, no tiene funciones. Por lo tanto, la única manera de que HTML sea dinámico y esté transformándose y cambiando de color y de número de asientos es con JavaScript. Pero modificar HTML con JavaScript son muchas líneas de código, muchos métodos, muchas propiedades. Es bastante estresante y tedioso, hasta que llegó React a solucionarnos la vida. En este video vas a aprender qué es React, cómo funciona, qué lo diferencia de otras tecnologías web y lo más importante, por qué React domina el desarrollo frontend y por qué deberías aprenderlo. Porque en español nadie explica tan bien como ed.team. Pero antes de continuar, recuerda que pronto vuelve el EDCamp 2022, el evento presencial que regresa después de 3 años, después de que la pandemia nos alejó. Es momento de volver a juntarnos, es momento de volver a compartir experiencias y crecer profesionalmente. Si quieres estar enterado de todos los detalles del EDCamp, ve a ed.team/bootcamp y deja tus datos para que te mantengamos informado. Además, recuerda que si eres estudiante de colegio, instituto o universidad, tienes una beca del 50% esperando por ti para que domines la tecnología. Solo ve a ed.team/estudiantes para postular. Primero lo primero, ¿qué es React? React es una librería creada por Facebook y lanzada en el año 2013 para construir interfaces web, es decir, para el frontend. A diferencia de otras opciones como Angular, Vue o similares, React tiene un solo objetivo: mostrar cosas en la pantalla. Ya está, se acabó, fin del video. Eso es todo lo que hace React. Sin embargo, para entender bien cómo funciona debemos comprender 4 conceptos. La UI de una aplicación web, es decir, lo que ves en la pantalla, está formada por piezas. Por ejemplo, los botones, los textos, las imágenes, los menús, los formularios. Estas piezas aparecen en varios lugares de la aplicación y combinadas forman la interfaz completa. Así que lo que React propone es que esas piezas de interfaz sean la base, el núcleo del desarrollo frontend. React llama a estas piezas componentes, y los componentes son porciones, piezas de la UI que son reutilizables. Y para que sean reutilizables deben tener en un solo paquete tanto la estructura HTML como la lógica JavaScript. Deben estar completamente acopladas y no separadas en archivos diferentes como se hacía tradicionalmente en el desarrollo web. ¿Por qué? Porque si tú quieres reutilizar un componente y el HTML está por un lado y el JavaScript por el otro, se van a romper cosas cuando lo quieras reutilizar. Pero si está acoplado, te lo puedes llevar a donde sea. Y aunque no es obligatorio que los estilos estén metidos dentro del mismo componente, la tendencia actual es también a meterlos en el componente. Por lo tanto, un componente sería una pieza de UI absolutamente independiente. Tiene sus estilos CSS, tiene su estructura HTML y tiene su lógica JavaScript. Con lo cual, podrías tomar este componente, sacarlo y ponerlo en otro lugar, y traer otro componente y ponerlo en otro lugar, y luego irlos combinando para crear toda la interfaz, es decir, toda la pantalla. Eso es lo que hace React. Un ejemplo sencillo: si tuvieras que construir el sitio de cursos de ed.team, hay cientos de cursos. Con HTML tendrías que escribir cada uno de esos cursos copiando y pegando, y luego cambiándoles el título, cambiándole la descripción, cambiándoles las imágenes. Es bastante tedioso. Si bien es cierto, con sistemas de plantillas en el backend eso siempre se ha hecho, la ventaja de React es que estos componentes son independientes, contienen todo allí mismo y los puedes poner en diferentes lugares. Por ejemplo, yo podría poner los cursos dentro del blog o cursos dentro de otros cursos, reutilizando el mismo componente.
¿Y cómo se crea un componente en React? Las primeras versiones utilizaban la programación orientada a objetos. Si no sabes o no entiendes bien la programación orientada a objetos, tenemos la mejor explicación en español aquí en YouTube. Es decir, que los componentes se creaban extendiendo la clase component del core de React, y en esta clase ya estaban los métodos para el manejo del estado, para el ciclo de vida, para mostrar el componente en pantalla, etc. Entonces un componente se veía más o menos así. Primero importamos la clase component del núcleo de React, luego creamos un componente, por ejemplo título, extendiendo esa clase, usamos el constructor para poder traer las propiedades, luego utilizamos el método render que se encarga de imprimir cosas en la pantalla, y este método render retorna un elemento HTML. Y este es un componente súper sencillo, podría ser mucho más complejo. Esas props que tú ves ahí en el constructor y también ves en ese H1 son las propiedades, y estas propiedades son un objeto que tiene datos que tú le vas a pasar al componente cuando lo imprimes en pantalla. Por ejemplo, si yo quiero imprimir el componente título en la pantalla, le paso como atributo esa propiedad. Sin embargo, los componentes basados en clase ya no se usan en React y se prefieren los componentes funcionales, que tienen mucho más lógica dentro de la naturaleza de JavaScript, que no es un lenguaje orientado a objetos. Además que esta sintaxis es mucho más fácil de entender. Por ejemplo, el mismo componente anterior se escribiría de forma funcional así. Como ves, lo único que hacemos es declarar una función, en este caso título, recibe un parámetro texto y retornamos HTML donde se aplica ese parámetro. Y eso es todo. Si sabes escribir una función en JavaScript, ya puedes empezar con React. Si queremos una estructura HTML más compleja, también lo podemos hacer, y es muy fácil. Fíjate lo siguiente: este componente es curse, que recibe los parámetros título, subtítulo e imagen, y simplemente retorna una estructura HTML, un div con la clase curse, dentro una imagen, un h2 que es el título, un párrafo que es el subtítulo, y ya está. No hay que ser un genio ni en JavaScript ni en HTML para hacer esto, ¿sí o no? Pero esa es la declaración del componente, mientras que para mostrarlo en la pantalla escribimos el componente como si fuera un elemento HTML, y como si fueran atributos vamos pasando esas propiedades, el título, el subtítulo y la imagen. De esta manera React simplifica enormemente crear elementos HTML dinámicos con JavaScript. Sin embargo, si estuviste atento, hay algo súper raro en este código, y es que una función JavaScript está retornando un elemento HTML, y por tus conocimientos de JavaScript sabes que eso no es posible. Para solucionar este problema, React trae su ingrediente secreto, JSX. Pero antes de explicarte qué es JSX, te invito a tomar nuestro curso React desde cero, completamente actualizado a 2022. Con este curso vas a aprender a crear tu primera aplicación React junto con el profesor Beto Quiroga paso a paso. Si eres estudiante premium, este curso ya está disponible en tu cuenta, y si aún no lo eres, recuerda que puedes ver las primeras clases completamente gratis para descubrir por qué en español nadie te enseña tan bien como Editing. Número 2. JSX. JSX significa JavaScript Extended, y es un lenguaje que introduce React para hacer justamente lo que hemos visto: poder escribir elementos HTML dentro de JavaScript, pero con la misma sintaxis de HTML. Eso significa que no tienes que aprenderte todos los métodos y propiedades del manejo del DOM con JavaScript, sino que simplemente escribes el HTML de toda la vida, no tienes que aprender cosas nuevas, y React por detrás se encarga de hacer el parseo y de crear todos los componentes HTML. En otras palabras, como ya te dije, con solo saber declarar una función JavaScript ya puedes estar haciendo React. Si aún no te quedó claro, te lo explico mejor con este ejemplo. Imagínate que quiero crear un simple H1. Con JavaScript tendría que crear el elemento con createElement, tendría que pasarle por ejemplo la clase, pasarle por ejemplo el título como ves en este código, y si quiero más cosas tengo que hacer más líneas de código. Si quiero que este elemento se pinte en algún lugar específico de la pantalla, tengo que buscar al elemento padre, meterlo adentro con un append child, y si quiero que este elemento tenga hijos tengo que hacer más cosas, y es sumamente complejo. Pero con React y JSX tú ya sabes que simplemente escribo una función que retorna el HTML. Se acabó. Número 3. Virtual DOM. El DOM son las iniciales de Document Object Model, y es toda la estructura HTML de un documento, de una página web, que nace desde el HTML, luego viene el body, luego viene el head y todas esas cosas. Ahora, cuando el navegador lee el código, interpreta el HTML, interpreta los estilos CSS, interpreta el código JavaScript que vaya a modificar a esos elementos, y una vez interpretado todo y haciendo todos los cálculos, empieza a pintar todo en pantalla, porque ya sabe los tamaños, ya sabe la posición,
información, ya sabe los colores y los pinta en la pantalla. Ese proceso consume muchos recursos, pero se hace una sola vez. Sin embargo, si tú modificas elementos en el DOM, algo aparece de la nada, algo desaparece cuando haces clic, aparecen nuevas cosas, se mueven, lo que sea, eso consume muchísimos recursos en el DOM. Y eso hace que el navegador se ponga lento porque consume memoria y tal, ¿no? Entonces React lo que propone es el Virtual DOM, que es una copia de ese DOM en memoria para poder tenerla ahí y hacer cálculos súper rápidos. Si no entiendes muy bien por qué la memoria acelera ese trabajo, tenemos un video donde te lo explicamos claramente. Entonces, cada vez que hay cambios en el DOM, es decir, cada vez que un elemento tiene que mostrarse, ocultarse, etc., React lo que hace es que en lugar de pintar todo el DOM real de nuevo, que como ya te he dicho consume bastantes recursos, lo que hace es en el Virtual DOM hacer los cálculos, definir ahí qué cosa es lo que ha cambiado y solamente eso mandarlo al DOM real y ahí nomás cambiarlo. Con eso nos ahorramos recursos y React renderiza mucho más rápido las páginas. Y número 4, el manejo del estado. En una aplicación web, 2 personas o más pueden estar en la misma página web, en la misma URL y aún así ver cosas completamente diferentes. Es decir, que la página va a responder a cada usuario de manera distinta. Un usuario podría estar logueado con sesión iniciada, otro usuario no. Un usuario podría haber agregado productos al carrito, otro usuario no, y etcétera. Y así un sinfín de posibilidades. Por lo tanto, ¿cómo nos aseguramos que la misma página pueda mostrarle diferentes cosas a cada usuario? Y sobre todo, que esa información se mantenga mientras el usuario esté cambiando de páginas. Por ejemplo, si tú estás en la página web de EDETeam y quieres comprar un curso, lo agregas al carrito. Una vez agregado al carrito, podrías ir a ver otros cursos, pero el carrito tiene que mantenerse con ese curso agregado. Y ojo, no estamos mandando esa información al backend. Esa información se mantiene en el frontend hasta el momento en que tú quieres hacer la compra y recién vas al backend a hacer la petición. Entonces, el usuario puede estar navegando, agregando otro curso al carrito. Esos cursos tienen que estar como agregados al carrito, pero el carrito también tiene que tenerlos. Entonces, toda esa información se llama estado. El estado garantiza que cada usuario vea la interfaz según la interacción que le está teniendo con la aplicación. Y también garantiza que mientras el usuario se mueva por la aplicación, no se cambie o no se pierda esa información. Por lo tanto, el manejo del estado es una de las tareas más importantes del desarrollo web actual, del desarrollo frontend para ser más específicos, porque sin el estado tendríamos que estarle mandando al backend cada pequeña cosa que haga el usuario, con lo cual tendríamos que mandar, esperar la respuesta y la aplicación se haría muchísimo más lenta. En cambio, el estado permite tener fotografías de cada momento de la aplicación para que ésta sea consistente para el usuario. Hablando en términos más técnicos, el estado es un objeto JavaScript con todos los datos asociados a los componentes con los que el usuario está interactuando. Por lo tanto, los componentes tienen que compartir el estado. Este componente de curso tiene que decirle al carrito: oye, me agregaron al carrito, añádeme. Pero por cómo está diseñado React, el estado es propio de los componentes y no se puede compartir. Para eso se utilizan soluciones como Redux, que permite tener un estado global del cual consumen todos los componentes, o Context API, que es la solución de React, que permite no ir a un estado global al root de los elementos, sino compartir el estado en un padre común entre componentes. Uno de los conceptos más importantes en React son los hooks. Y es que, como ya vimos, al inicio de React los componentes se declaraban utilizando clases. Se extendía la clase component y de ahí pues se traían los métodos para el manejo del estado, los métodos para el manejo del ciclo de vida, es decir, cuando un componente aparece, cuando un componente desaparece, etc. Todo eso se traía de la clase component. Muy bien. Pero como empezamos a utilizar funciones para los componentes, porque es lo más natural para la sintaxis de JavaScript, ya no podemos traernos esos métodos del estado, el ciclo de vida y otras cosas. Si entiendes de programación orientada a objetos, sabes por qué no se puede. Y si no lo entiendes, nuevamente tenemos la mejor explicación en español aquí en YouTube. Y por eso a estos componentes funcionales se les llamaba componentes tontos o dummy components, porque no tenían lógica, porque no podían traerse estas funcionalidades. Los hooks, que sería gancho en español, son funciones que permiten que los componentes funcionales se enganchen a estas funciones propias del core de React sin tener que crear clases, sin tener que hacer programación orientada a objetos, sino simplemente hacer funciones. Por ejemplo, si queremos manejar el estado dentro de una función, simplemente nos traemos la función useState del core de React y listo, la usamos dentro de nuestro componente funcional. E incluso nosotros podemos crear nuestros propios hooks a partir de los hooks de React. Entonces, sencillamente, los hooks son la solución de React para no tener que estar atados a la programación orientada a objetos y manejar todo por funciones, es decir, hacer programación funcional. Los
hooks no son nuevos, sino que se introdujeron en la versión 16.8 de React allá en el 2018, pero era algo nuevo, ¿no? Algo novedoso, algo que implicaba cambiar de componentes de clase a componentes funcionales, así que no es que de un momento a otro todo React cambie. Pero para el día de hoy, 2022, prácticamente no se usan componentes de clase y todos son funcionales. Sin embargo, es probable que si te contratan en una empresa y tienen un proyecto con React hecho hace varios años, ese proyecto esté construido con componentes de clase. Así que igual tenlo en cuenta, ¿no? Quizás quieran refactorizarlo a componentes funcionales y tal, y es importante que conozcas las diferencias entre los dos tipos de componente. Pero si es un proyecto nuevo creado desde cero, es casi seguro que va a utilizar componentes funcionales y va a utilizar hooks. Como te dije, existen varios hooks en el core de React, pero los más conocidos son useState para el manejo del estado, useEffect para el ciclo de vida, es decir, cuando un componente se monta o se desmonta, useRef para el manejo del DOM o useContext para el manejo del estado global de la aplicación. Y para usar un hook dentro de un componente, lo único que tienes que hacer es importarlos del core de React y ya está. Si quieres saber más de los hooks, tenemos un curso completamente dedicado al manejo de los hooks en React y con TypeScript en Edeteam. Ahora que ya sabes cómo funciona React, los conceptos principales y qué son los hooks, llegó el momento de crear tu primer proyecto con React. Si tienes Node.js instalado, esto es muy sencillo. Y si no lo tienes, instálalo, que es bastante sencillo también, ¿no? Lo único que tienes que hacer es abrir la terminal y escribir npx create-react-app espacio y luego el nombre de tu proyecto. Esta es la forma tradicional y que se ha hecho siempre para crear nuevos proyectos en React. Este comando lo que hace es crearte toda la estructura de carpetas, instalarte las dependencias y listo. Ya tienes un proyecto React listo para jugar, para trabajar con él. Por cierto, el comando npx te permite ejecutar un comando de una librería que no ha sido instalada, como dato. Pero este proceso tradicional suele ser un poquito lento y tardado. Para eso existe una nueva solución llamada Vite. Esta fue creada por Ivan Yu. Si te suena, es el mismo creador de Vue.js y permite crear tu primer proyecto muchísimo más rápido y levantarlo muchísimo más rápido con menos dependencias, lanzándote solamente lo esencial. Así que te recomiendo utilizar Vite. Lo único que tienes que hacer es correr el comando jar create Vite y con ese comando te va a hacer una serie de preguntas. ¿Qué tipo de proyecto quieres realizar? ¿Quieres uno de vanilla JavaScript? ¿Quieres uno de React? ¿Quieres uno de Vue? Etcétera. Si escoges React, te va a preguntar si quieres React con JavaScript o React con TypeScript, porque también puedes hacer React con TypeScript. Y listo, te crea el proyecto súper rápido y lo levantas súper rápido también. Entonces, si estabas utilizando Create React App, te recomiendo a partir de ahora utilizar Vite. En este punto hemos cubierto casi todos los conceptos de React.js para comenzar con esta librería. Pero nos queda una última pregunta. ¿Por qué React domina el desarrollo frontend? Por ejemplo, veamos la última encuesta de Stack Overflow y en las tecnologías web la más utilizada es Node porque pues Node es transversal a todo tipo de proyecto, pero en segundo lugar, y diríamos primero para el mundo frontend, está React.js. Bastante lejos está Angular y Vue. Y si hablamos de la última encuesta de JetBrains, lo mismo. React en primer lugar, Vue un poco más abajo, Express, que es para Node.js, un poco más abajo, mucho más abajo Angular. Y si hablamos de las búsquedas en Google, la tendencia es que las búsquedas de React son muchísimo más grandes que las búsquedas de Angular o de Vue. Y no digamos de otras soluciones. Entonces, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué React ha dominado el mundo del frontend? ¿Por qué React es la librería más utilizada? ¿Por qué React es la tecnología que tiene más ofertas laborales? Hay bastantes explicaciones, pero podemos quedarnos con tres. Número 1, su curva de aprendizaje. Como ya viste, crear un componente en React es escribir una función que retorne HTML. Ninguna otra tecnología del frontend lo hace tan sencillo como React. Número 2, es una librería, no es un framework. Y si tú sabes un poquito de la diferencia, sabes que un framework intenta solucionar todo el proyecto y darte soluciones para todo. Lo que está muy chévere por un lado, pero por otro lado se pierde flexibilidad porque el framework te da todo. Te dice, ¿necesitas esto? Ok, tengo la herramienta. ¿Necesitas esto otro? Tengo esta herramienta. ¿Necesitas esto otro? Tengo esta herramienta. Mientras que React, al ser una librería, tiene como única función mostrar cosas en pantalla. Ya está, no hago más. ¿Tú quieres rutas? Tráete otra cosa. Tú quieres un builder, usa el builder que te dé la gana. ¿Quieres manejo del estado? Hay un montón de opciones. Y así. Lo que hace que los programadores puedan crear su propio stack de tecnologías alrededor de React, cosa que no se puede hacer con los frameworks. Y si aún no tienes clara la diferencia entre librería y framework, tenemos un video en el que te lo explicamos. Y tercera razón, el ecosistema. Y eso está muy ligado a lo que acabamos de ver, porque al ser una librería se ha creado un enorme ecosistema de soluciones alrededor de React. Quizás el caso más famoso sea Vercel, que es una empresa multimillonaria a partir de crear el framework
framework más usado para React, que es Next, que por cierto también lo puedes aprender en Edeteam. Y por último, empresas como nosotros, Edeteam, también Figma, Notion, Twitch, Netflix, Facebook, Airbnb y muchísimas más utilizan React, lo que demuestra que es una tecnología sólida y también explica por qué hay tanto trabajo con React. Incluso existe un navegador web llamado Vivaldi que ha sido construido con React. Así que React es una apuesta segura en el desarrollo web y si quieres convertirte en desarrollador frontend profesional, es la tecnología que te recomendamos y que puedes aprender en Edeteam. Y si este video te ayudó a entender qué es React, por qué es tan importante y por qué domina el mundo del frontend, te recomiendo que vayas a nuestro curso de React desde cero, actualizado a 2022, para que ya hagas React, para que metas las manos a la masa, para que empieces a hacer código y para que empieces a crear tu primera aplicación. Y si no sabías qué es React, hoy lo aprendiste en Edeteam. Comienza a estudiar gratis en ede.team y descubre por qué en español nadie te explica tan bien como Edeteam.